Hola iglesia, buenos días, nos alegra mucho poder saludarlos. Hoy junto con mi esposa tenemos el privilegio de compartir el mensaje de hoy. Junto con mi esposa dirigimos el ministerio juvenil Wake Up acá en la iglesia Caudal de Vida y justamente sabemos que hoy no estamos juntos en un mismo lugar, sin embargo sí unidos en una misma visión, en un mismo sentir como iglesia Caudal de Vida. Así que iglesia, acompáñenos por favor al libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Dice así: Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Etbal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Oramos, iglesia, juntos. Señor, gracias porque nos permites estar acá reunidos un domingo más, Dios, como iglesia, unidos, Señor, buscándote. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor, que sea tu palabra abriendo una brecha en nuestro corazón, Señor. Háblanos, Señor. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu palabra, Señor. Que tu palabra infunde aliento en nuestra vida, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea la cual reine en nosotros, Señor. Háblanos, Señor, y sé tú derribando todo pensamiento que se levante en contra de tu conocimiento, Señor, en contra de ti, Cristo Jesús. Te damos gracias y como iglesia oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. El mensaje de hoy se llama Exponiendo a Jezabel. Exponiendo a Jezabel. Cómo la influencia de Jezabel sigue aún actuando como en el libro de Reyes que estamos viendo. Pero para iniciar queremos contar un poco sobre quién fue Jezabel, ¿no? ¿Quién fue esta mujer a la cual estamos hablando? La Biblia empieza a hablar de ella en el libro de Primera de Reyes, como estamos hablando en el capítulo 16. Empieza a mencionar que fue hija de un rey llamado Etbal, el rey de los Sidonios. Un escritor griego llamado Menander afirma que la manera en la cual este rey Etbal, el papá de Jezabel, llegó a ser rey fue asesinando a todos sus hermanos. Y no solo eso, sino también que este hombre era un sumo sacerdote de la adoración al dios pagano Baal. De hecho, su nombre quiere decir consagrado a Baal, le pertenezco, estoy con Baal. Ese era el padre de Jezabel. Baal, un dios pagano de la antigüedad que habla sobre el dios supuestamente de la fertilidad, del trueno y de la lluvia. Ese era el padre de Jezabel. Y Jezabel era su hija, la cual él había criado con esas costumbres. Así que ella se casa con un rey que se llama Acab, el rey en este momento de esta nación santa, del pueblo de Israel. Así que Acab no comete solo el pecado de no casarse con una mujer de su propio linaje, de su propia nación, sino con una mujer que no era temerosa de Dios, sino al contrario, una mujer que quería ejercer influencia para que adoraran a su falso Dios. Esta era Jezabel, una mujer malvada, una mujer perversa, una mujer que quería buscar lo que quería a toda costa. Así nos muestra la Biblia Jezabel. Y era también una mujer astuta. ¿Sí? Así que su astucia poco a poco hizo que lograra en parte lo que ella quería. Una de sus primeras maniobras fue instaurar el politeísmo en la nación de Israel, es decir, instaurar la adoración a otros dioses aparte de Dios. Entonces su jugada fue levantar altares en varios lugares del pueblo de Israel para que el pueblo de Israel lo adorara. Así que esa astucia ella la usa para influenciar. Y como la usó en estos tiempos, la sigue usando actualmente. Y el blanco sigue siendo el mismo, el pueblo de Dios. Aquellos que han nacido de nuevo, pero también aquellos que están en ese momento que deben decidir si rinden completamente su vida a Dios o si simplemente se dejan influenciar por esto. Así que ella mueve esa influencia, pero aparece esa pregunta de cómo lo hace. Bueno, a través de unas características, a través de unos rasgos. Y la Biblia nos muestra algunos rasgos que vamos a estar estudiando el día de hoy. Vamos a estar estudiando 3 rasgos para que todos lo podamos anotar. Y número 1, lo que vemos en la Biblia es que Jezabel fue una mujer cruel. El primer rasgo es la crueldad. Primera de Reyes 18:4 nos revela cómo ella envió a asesinar a todos los profetas de Dios. Dice así, versículo 4:
Cierta vez, cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas. Metió a 50 de ellos en 2 cuevas, metió a 50 profetas, en cada cueva y les dio comida y agua. Ese era el deseo de Jezabel. El deseo era el exterminio total de los profetas. Y es que si algo ella anhela es el exterminio de los profetas. ¿Sí? Si algo ella anhela es el exterminio de aquellos que anuncian la verdad de Dios. Eso quiere decir un profeta, el que anuncia la verdad de Dios. Y ella es sigilosa. ¿Sí? Ella, como es astuta, es sigilosa. Puede que de plano no te des cuenta, pero paso por paso, a través de sus rasgos, a través de sus características, quiere que tú y yo seamos esclavos de su mentira. Y lo que tú estás viendo ahí en pantalla es que lo más cruel de Jezabel es que no va a descansar hasta hacerte creer que sus placeres te darán plenitud. Eso es lo más cruel que tiene Jezabel. Hacerte creer que esos placeres falsos que están en esta sociedad te van a dar plenitud. Vamos a estar hablando de esos placeres, pero solo piensa en ese placer falso de la inmoralidad. ¿Sí? En el placer falso de las riquezas, aquella influencia que ella quiere generar en tu corazón. Pero eso no es plenitud. Nosotros sabemos que la plenitud verdadera está en Cristo Jesús. Colosenses 2, del 9 al 10 dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Pero la manera en la cual yo encuentro esa plenitud es cuando me lanzo a los brazos de Dios. Cuando me lanzo a ese abrazo de mi Padre, que está siempre dispuesto a abrazarme y a llenarme de su amor. La verdad, cuando encuentro el amor de Dios, encuentro mi propia plenitud. Número 2, la manipulación. La Biblia nos muestra cómo Jezabel fue una mujer manipuladora, cómo dominaba al rey Acab y cómo eso llegó a hacer que ella cediera su autoridad ante ella. La Biblia nos relata en 1 Reyes capítulo 21 una muy buena historia, ¿sí? Con un terrible final, pero que nos muestra a Jezabel en todo su esplendor. Esta historia nos habla de Nabot, un agricultor que tenía una viña, herencia de sus padres, y cómo Acab un día sale, les cuento el contexto para no leer toda la historia, sale de su palacio y empieza a ver esa viña y la ve muy deseable, la empieza a ver muy codiciable, a lo que él sale y empieza a hablar con Nabot para que por favor le venda esa viña. La respuesta de Nabot es: que me guarde Dios de yo venderte la herencia de mis padres. Así que acá vuelve a su lugar y vuelve achantado, triste. Nabot no se la quiso vender, no por un acto de desacato a la autoridad. Lo hizo porque eso era una violación directa a la ley de Dios. En ese momento era prohibido, Dios había prohibido a través de la ley vender la herencia de los padres. Así que llega Acab a su casa achantado, triste, y aparece Jezabel en escena. Vamos a ver cómo aparece en escena. Yo les voy a leer 1 Reyes 21, desde el versículo 5. Dice: ¿qué te pasa?, le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo. Incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso, le contestó Acab. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel?, preguntó Jezabel. Levántate y come algo, no te preocupes por eso, yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En estas cartas daba la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos que se reúnan para tener un tiempo de ayuno y denle a Nabot un lugar de honor. Luego sienten a 2 sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Así es. Aquí vemos a Jezabel obrando en su máxima expresión con este rasgo de manipulación. Cómo esta mujer manipuló toda la situación para asesinar a un simple hombre que había estado firme en sus convicciones y que no quería vender la herencia debido a que era una violación a la ley de Dios. Vemos a Jezabel manipulando toda la situación. Y es que Jezabel querrá manipularte a ti.
Querrá manipularte, querrá decirte mentiras como no seas religioso, solo conéctate los domingos, pero ¿por qué vas a iniciar los cursos de restauración que van a empezar? Te dirá cosas como puedes creer en Dios a tu manera, vive tu libre pensamiento sexual. Bueno, tantas cosas que te puede decir, no consumas tanto, solo una pequeña dosis, pero eso no es tanto. Esa es la manera que Jezabel manipula y quiere manipular tu vida para que ella sea tu ama y que tú seas su esclavo. Y como en ese momento Jezabel usó varios medios para manipular, aquellos falsos que atestiguaron en contra de Nabot, las cartas que usó. En este momento también hay varios medios en los cuales este espíritu de Jezabel quiere generar influencia en esta sociedad en la cual vivimos. Y uno de ellos es, por ejemplo, los medios de comunicación. Y nuestra intención con esto no es satanizar los medios de comunicación. Simplemente que seamos conscientes de a qué es lo que estamos expuestos y cómo Jezabel no juega con nosotros y cómo va directo a atacarnos. Y pensemos un momento solo en estas plataformas de streaming. ¿Sí? Esas plataformas de streaming donde podemos ver películas, series y demás. Ahora nosotros somos amantes de las películas y yo creo que en esta cuarentena a todos se nos despertó todos somos fan de Netflix. Sí, tal vez todos somos fan de todas esas plataformas, pero no podemos no podemos obviar lo que estamos viendo, y es tanto ataque al cristianismo, tanto ataque a nuestras convicciones. Y para darte un ejemplo de esto, Uno de muchos, claramente, porque ahora también está muy ligado a ese espíritu de anticristo. Para darte un ejemplo de eso, hay una serie muy conocida que a lo mejor hasta tú la has escuchado. Que está muy en tendencia. Tendencia mundial total. Se llama Dark, una serie alemana que fue creada en base a una iniciativa, a un pensamiento de un ateo alemán que se llama Friedrich Nietzsche. Este pensamiento filosófico, pero que no tiene ningún tipo de peso científico, simplemente lo que habla es de una idea de un eterno retorno. Ese eterno retorno básicamente lo que habla es que no importa lo que tú hagas, va a haber un ciclo eterno en tu vida, y lo que tú ya hayas decidido no tiene ninguna posibilidad de esperanza de cambiarlo. Es decir, no hay ningún tipo de esperanza para que pueda haber un cambio en tu futuro. Simplemente es un ciclo eterno, tu inicio termina en un final y simplemente el final terminará en el inicio, así que estás simplemente acorralado y condenado. Un futuro en desesperanza. No es algo para alarmarnos si viene de este ateo alemán, Friedrich Nietzsche, porque este ateo en uno de sus libros dijo lo siguiente: la esperanza es el peor de todos los males, pues prolonga el tormento del hombre. Esto dice Friedrich Nietzsche, padre del nihilismo. Algunos domingos atrás el pastor lo predicaba y te invitamos a que veas esa predicación. Este era Friedrich Nietzsche, y esta serie viene de esta idea de este ateo. Y para contarte un poco con más detalles, déjame leerte un discurso que dos personajes están hablando en una parte de la serie, o bueno, un personaje de dos tiempos diferentes. Si has visto de pronto la serie, entiendes. Si no, dos personajes. Déjame leerte lo que dice. El Dios al que la humanidad ora hace milenios, el Dios que todo lo mantiene unido, este Dios no es otra cosa que el tiempo en sí mismo. No es algo o una entidad que piensa y actúa, sino un principio físico que se presta tan poco a negociar como el propio destino. ¡Wow! ¡Qué pensamiento más anticristo! Yo recuerdo que cuando tenía como unos 9 o 10 años, lo más inquietante que yo podía hacer era tal vez irme a YouTube y buscar mensajes subliminales de artistas, y a lo mejor algunos eran verdad, algunos otros no. Eso era lo más inquietante. Pero ¿saben, iglesia? Se acabaron los subliminales. Los subliminales se acabaron. ¿Por qué? Porque los mensajes son directos. Ahora los mensajes son directos, y por eso como iglesia tenemos la responsabilidad de hablar directo, porque los subliminales se acabaron. Aquí lo que me están queriendo vender es que Dios no piensa ni actúa. Aquí lo que me están queriendo decir es que Dios es una mentira, y claramente no es así. Si Dios no piensa y actúa, la obra de Génesis simplemente no tuviera ningún peso. Sabemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, que claramente Dios es un Dios real, creador de este universo y de todo su demás. Con esta referencia que vemos, percibimos algo, identificamos algo, todos los que estamos acá.
Y es que la clara manipulación de Jezabel es confundir la percepción de Dios. Ese es el deseo. Hay una clara intención en Jezabel en manipular para que se confunda la percepción que se tiene de Dios. A lo mejor tú me puedes decir, no, pues esto no confunde mi percepción. Bueno, pero esto es lo que está expuesto. Un mundo y unas nuevas generaciones que están llenas de verdades relativas. Pero nosotros sabemos que la verdad absoluta está en el Señor. La clara manipulación de Jezabel es querer confundir la percepción que se tiene de Dios. No lo va a poder hacer nunca, pero sí va a querer. No va a poder nunca confundir quién es Dios, pero sí va a querer confundir a los que creen o crear un diseño errado de Dios. Y número 3, la seducción y la inmoralidad. Eso lo vemos en esta historia, seducción e inmoralidad. Jezabel pues justamente era una profetisa de Baal, y así como en los tiempos antiguos a los dioses falsos se hacían infinitas maneras de adorar, una de esas era adorar con la sexualidad. Entonces habían prostitutas en cada uno de esos altares, y una manera en la cual se adoraba era con relaciones en fornicación. Increíble. Yo creo que Dios, el enemigo, se ha dado cuenta cómo para Dios es tan preciada la sexualidad, que quiere bombardear con mentiras y quiere profanar a través de estas falsas religiones el cuerpo de Dios. Y esa era la manera, era una mujer inmoral. Y lo que me impacta de todo es que la manera en la que ella seduce es con comprensión. Es una comprensión que se muestra bondadosa, pero termina siendo venenosa y quiere destruir tu propia alma. Se le acerca a Acab diciéndole, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan triste? No, te veo como angustiado. Con esa comprensión, pero en verdad sabemos cómo terminó la historia, cómo esta mujer asesina a este hombre justo. Y muchas veces así va a querer acercarse a tu vida. Peleaste con tu esposa, pobrecito tú, ven, aquí con esta mujer no vas a pelear. Esta mujer sí te afirma, esta mujer sí está ahí para ti. O peleaste con tus papás, no te preocupes, aquí está la pornografía para que te deleites en ellas, porque ahí no vas a encontrar a alguien que te juzgue. ¡Qué mentira! Y eso es Jezabel. Jezabel seduce con comprensión, pero nos ata y quiere volvernos sus esclavos. Dice Apocalipsis 2:20 que Jesús está hablando a una iglesia en Tiatira. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. Es impresionante cómo Jezabel quiere confundirte, cómo quiere impregnarnos con sus falsos ideales. Jezabel quiere hacerte creer que tu sexualidad no es tan importante como para que la rindas delante de Dios. Pero yo sé que muchas veces puede costar esta área sexual. Y Dios sabe que te cuesta, ¿sí? Dios sabe que te cuesta. Pero los brazos del Padre que mirábamos hace poco están ahí dispuestos para ti. Los brazos del Padre están dispuestos para darte un abrazo. Él sabe que te cuesta, pero Él sabe que es posible que salgas de este rasgo y de esta influencia de Jezabel. Y para ver un poco más práctico todo esto, le pedimos el favor a un amigo que estuvo con nosotros, el pastor J. Echeverry. Estuvo ayer en nuestros encuentros de hombres jóvenes, honra y honor, y él nos va a contar un poco cómo en su vida se sintió influenciado con alguno de estos rasgos por parte de este espíritu de Jezabel. Vamos a verlo, iglesia. Hola chicos, es un gusto saludarles. Soy J. Echeverry, soy locutor, comunicador audiovisual de profesión y licenciado en teología. Pero recuerdo que cuando trabajaba en la radio, cuando era locutor de radio, pues el Señor me permitió entrar a una compañía con mucho reconocimiento en los medios no cristianos, y tuve la fortuna de ingresar ahí muy joven. Casi que a los 20 años ingresé a esta cadena de radio, y estando dentro de esta cadena de radio, siendo cristiano conocedor de la palabra, esta empresa recibe un reconocimiento como una de las empresas más importantes, por no decir la más importante, de telecomunicaciones de América Latina. Entonces, al recibir este reconocimiento, la empresa, pues todo el mundo festejó y celebró el triunfo. Y claro que sí, que ese reconocimiento llenó de mucha alegría a todos los empleados. Pero en mí pasó algo muy curioso, y es que ese reconocimiento trajo a mi corazón mucho temor. Temor porque dije, wow, si esta empresa acaba de tener un reconocimiento como la mejor empresa de telecomunicaciones de América Latina, yo no me puedo quedar sin trabajo. Yo no puedo salir de esta empresa. Donde yo salga de esta compañía,
Dios mío, llegar a otra cadena de radio, quizás también reconocida, pues es echar para atrás porque estoy en la mejor, estoy en la más importante de América Latina. Entonces tengo que hacer 1000 cosas porque lo que menos puede pasar es que yo me quede sin trabajo o salga de esta compañía. Entonces eso me llevó a ser seducido a vender mis principios y mis valores. Entonces empecé a tratar de encajar en ese mundo queriendo ser como ellos. Entonces mi vocabulario cambió significativamente y empecé a parecerme a ellos con mi manera de hablar. Al punto de que mi relación con mi esposa, en ese tiempo mi novia, empezó a chocar, empezó a distorsionarse mucho porque ella sí me veía obviamente ese cambio en mí, yo no, que es una de las cosas que pasan, que uno cambia, pero los resultados de ese cambio lo ven otras personas. Entonces ella me decía: tú estás hablando de una manera muy grosera, estás siendo muy coqueto, estás siendo muy lanzado, estás haciendo una cosa, la otra, eso no me gusta. Y yo decía: no, pero es que ese es mi trabajo, esa es mi manera de hablar, me toca hablar así en la radio porque si no, si yo no soy como ellos, entonces de pronto me van a sacar y yo no puedo salir de esta compañía, entonces no puedo hablar de otra manera, tengo que identificarme con ellos, entre más me parezca a ellos, pues más voy a ser de su círculo y quizás sean otras personas las que salgan, pero yo no. Entonces ese fue uno de los errores que permití en mi vida por la seducción, la intimidación de un espíritu jezabélico, que es una de las cosas de las que ustedes están tratando hoy, la intimidación. Entonces, cuando se presentan este tipo de cosas, en mi situación, por ejemplo, hubo mucha intimidación. Entonces me intimidaba ese espíritu diciendo: si tú sales, se acabó tu carrera, se acabó tu profesión. Y esto pasa con muchas áreas de nuestra vida. ¿Cómo lo logré superar? Teniendo claro cuál era mi objetivo y mi propósito en Dios dentro de esa compañía. Me convertí como en un Daniel. Estaba en Babilonia, un personaje, una tierra que no era la de él, un gobierno que no era el de él, una cultura que no era la de él, con un idioma que él no era el de él, pero aún así Dios lo usó para grandes cosas. Y ustedes conocen la historia de Daniel, pero la clave ¿cuál fue? Que Daniel, en el capítulo 1, verso 8 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía, estando en Babilonia. O sea, eso no quiso decir que sacaron a Daniel de Babilonia porque era cristiano, entonces no se podía contaminar. No, tuvo que estar en Babilonia, pero logró mantenerse firme. Entonces, cuando entendí mi propósito, cuando entendí que yo podía ser un Daniel en medio de esa Babilonia, Dios cambió, quitó todo ese temor, quitó toda esa incertidumbre y ese afán por hacer cosas indebidas para mantenerme en ese lugar. Nuestra integridad es lo que mantiene estable todo. Así que no permitas que ese espíritu jezabélico te intimide, ni en tu trabajo, ni en tu familia, ni en tu negocio, ni en ningún área de tu vida. Mantente firme, mantente íntegro y Dios mantendrá equilibrada todas las cosas. Listo, iglesia, vimos la historia de Jota. Fue impresionante ver todo lo que este espíritu de Jezabel empezó a atemorizarlo cuando estaba en ese tiempo, en ese trabajo. Vemos cómo ese espíritu lo llevó a cambiar su comportamiento, a vender sus ideales, a dejar de lado lo que Dios le había enseñado para encajar y poder estar en este puesto. Y quiero compartirles un poco de, Juanpa ya empezó a hablar un poco de los rasgos, de cómo identificar a Jezabel, de cómo la reconocemos obrar en nuestra vida, pero ¿qué busca ella? ¿Qué busca ella influenciar en tu vida y en la mía? Y hay 3 cosas súper importantes que ella quiere hacer, y lo número 1, y era algo que repetía Juanpa constantemente, y es que ella nos quiere hacer prisioneros de guerra. Ella quiere tu esclavitud y la mía. ¿Por qué? Nosotros leemos en el capítulo de Primera de Reyes 18, cómo está la lucha entre los profetas de Baal y entra a la historia una nueva persona, que es Elías. En estos 2 momentos viene Elías con temor porque han matado todos los compañeros, todos sus amigos profetas, todos quienes podían ser sus hermanos, sus amigos, con quien creció, a quien de pronto instruyó. Y es que eso es lo que ella quiere que tú y yo seamos callados, callar a los profetas de Dios, callar a quienes damos un mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vamos y damos el mensaje de salvación, de esperanza, del Dios real, no del Dios distorsionado que ella nos está dando.
Y eso no te parece como muy real a lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy todavía seguimos viendo cómo la sociedad, cómo los medios de comunicación quieren callar a los profetas de Dios. Hoy seguimos viendo donde estamos en esta guerra espiritual, donde el enemigo busca tu caída y la mía, nos busca alejar de Dios, nos busca que dejemos de proclamar su bondad y su verdad en nuestra vida. Quiero leerte un versículo que está en 1 de Timoteo 6:12 y dice: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de los muchos testigos. Yo no sé tú, pero yo todavía me acuerdo el día que me bauticé. Yo todavía me acuerdo el día que hice pública esa declaración de, ¿sabes qué? Mi vida le pertenece a Dios, mi vida le pertenece a Cristo, todo lo dejo por seguirlo a Él. Y en ese momento uno experimenta una libertad pues que uno nunca ha experimentado en la vida, ¿sabes? Como que uno no experimenta eso solo cuando conoce a Cristo. Y lo que Jezabel quiere es que tú y yo no experimentemos eso, que nos olvidemos. Dice: haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración. Pelea la buena batalla de la fe. Iglesia, tú y yo debemos recordar que estamos en una batalla espiritual, que estamos en una batalla donde el enemigo quiere alejarnos y quiere esclavizarnos. Definitivamente estamos en tiempos de cuarentena y estamos mucho más vulnerables a todo, no sé, a todas las tentaciones habidas y por haber, ¿sabes? Estamos en una casa, 4 personas, las discusiones están al abrir una puerta. Nosotros le decimos algo a los jóvenes y es que el hecho de que estemos en casa no quiere decir que estemos menos expuestos a la tentación. En realidad estamos más expuestos porque la pornografía está al clic de tu mano, literal. Las peleas están al abrir la puerta, la depresión está solamente con cerrar la puerta y ponerte una máscara. Así que nosotros debemos identificar cómo Jezabel quiere manipularnos y quiere esclavizarnos. Ella no quiere que tú y yo podamos hacer vivo ese versículo que está en 1 de Pedro 5:7, que dice: echamos toda vuestra ansiedad en Cristo, y tenemos total certeza de que Él cuida de nosotros, sino que al contrario, ella quiere, a través del pecado, a través de la tentación y a través de los temores, como en el caso de Jota, encadenarnos a ser esclavos. Número 2, ella quiere hacernos perder la esperanza. Y quiero que vayamos a 1 de Reyes 19. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice lo siguiente: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en la que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Otra versión dice: estoy harto. Y en este capítulo vemos entrar a alguien, a un personaje que definitivamente sufrió y vivió en carne propia. ¿Qué fue la intimidación? ¿Cuál fue la manipulación de Jezabel? Elías, les voy a contar así súper resumido qué pasó en el capítulo 18. Si usted conoce la historia, ya se la sabe. Si no, lo invito a que la lea, es súper interesante. Elías vio la sobrenaturalidad de Dios con sus ojos. O sea, él no le contaron, no le leyeron, no lo lee a través de la palabra, sino que él lo vio. Estaban 300 profetas de Baal, el Dios que nos estaba hablando, y estaba él como el único profeta que quedaba en el pueblo de Israel. Y para mostrarle al pueblo de Israel que Dios era Dios, hicieron como un tiempo de crear 2 altares, uno para el Dios de Baal y otro para el Señor, para el Dios real. Y Elías le dice: ¿sabes qué? Mira, ahora una zanja, échale agua. Y el punto fue que Dios hizo descender fuego del cielo para prender el altar. Y pues obviamente el Dios de Baal no hizo nada, no pasó nada. El único altar que se consumió fue el de nosotros, el de Dios, el de Jehová. Y ahí el pueblo conoció
al Señor, lo reconoció, recordó su bondad. Y Elías mató a los 300 profetas, por eso estamos hablando de eso. Entonces, en este capítulo, Elías vio la sobrenaturalidad de Dios, vio caer fuego del cielo. Elías vio sus oraciones contestadas de inmediato. Él pidió por fuego y cayó el fuego. Pero solo le bastaron unas palabras de Jezabel enviadas por un mensajero, ni siquiera estaban así frente a frente. Un mensajero le dio estas palabras a Elías para que le generara pánico en su vida, hasta el punto de pedirle a Dios que él terminara con su vida. Creo que tú y yo, iglesia, podemos sentirnos identificados con Elías. Hemos llegado a un punto de esa sensación donde todo está oscuro, ¿sabes? Como que no hay salida, como que no encuentro una razón de ser, no le encuentro una solución, no encuentro la luz para poder solucionar estos problemas, y le decimos, ¿sabes qué, Señor? Estoy harto de esta situación. Bueno, así estaba Elías por un mensaje de Jezabel. Ella quiere hacernos creer, ese espíritu de Jezabel quiere hacernos creer que sus palabras son mucho más grandes que los milagros de Dios, que sus palabras son mucho más poderosas o de mayor autoridad que los milagros que nosotros hemos visto de Dios, porque Elías lo vio, pero yo sé que tanto tú como yo hemos visto milagros de Dios en nuestra vida, hemos visto cómo su mano sobrenatural nos ayuda, interviene, nos guarda. Nosotros hemos visto, y sé que tú has visto a Dios como el Dios sanador, has visto a Dios como el Dios de los ejércitos, como tu estandarte, lo has visto como ese Dios que abre mares, que abre lo imposible. Y la voz de Jezabel no es más grande que eso. La voz de Jezabel nos quiere llevar a la frustración, a ese estado de angustia extrema, a ese estado de derrota, porque no vemos la bondad de Dios, porque no reconocemos que Dios es bueno y quitamos la esperanza, y esa esperanza como que se ahoga por medio de esas palabras, pero no es así, iglesia. Jezabel no tiene esa autoridad. Jezabel sus palabras no son tan importantes como el Dios a quien nosotros creemos, como lo que su palabra nos dice y como lo que tú ya has experimentado de Dios. Así que ella nos quiere hacer perder la esperanza. Y número 3, ella quiere que tú y yo no veamos el amor de Dios a través de nuestra vida. Y tú y yo sabemos que Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús en la cruz dio el pago de esa muerte. Cada gota de su sangre, cada una derramada en ese madero pagó por tu vida y por la mía, pagó por la libertad, pagó para que esas cadenas quedaran destruidas, para que quedaran sin autoridad. Él lo pagó. Pero nosotros no debemos olvidar eso, y eso es lo que ella quiere que haga. Si nosotros leemos desde el versículo 5 en Primera de Reyes 19, seguimos leyendo, dice: entonces se acostó y durmió debajo de un árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor, y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio la fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allá llegó a una cueva donde pasó la noche. ¿Sabes qué me asombra, iglesia? Que la Biblia es tan detallista en unos detalles, valga la redundancia, que nosotros a veces no le prestamos atención. ¿Sabes? En el versículo 6 dice: cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. O sea, Elías tenía pan caliente. ¿Sí me voy a entender? Dios le envió pan caliente en medio de una crisis extrema, en medio de una angustia, en medio de una depresión, en medio de su problema más grande en su momento. Dios le provee pan caliente, Dios le da un jarro de agua. Él siempre está. Dios es bueno, iglesia, y no solamente lo hizo una, lo hizo 2 veces y lo preparó, y ahí la Biblia nos dice que le dio la fuerza suficiente para levantarse e irse.
Iglesia, Dios siempre da lo que nosotros necesitamos. Él siempre da el alimento, Él siempre da la palabra, Él siempre da la promesa, Él siempre da la provisión que tú y yo necesitamos para levantarnos, para recobrar fuerzas, para seguir caminando, para poder ver su bondad. Jezabel quiere distorsionar esa imagen de que Dios no está, de que Dios está lejos, de que Dios es un Dios lejano, que no le importa lo que pase o que simple y sencillamente hay cosas que no son tan graves para que Él se interponga o Él entre en acción, pero eso es mentira. Elías, lo último que estaba pensando, imagino yo, o sea, este es un pensamiento mío, es que estaba pensando en comida, ¿sabes? Pero Dios le envió lo que él necesitaba, porque Dios tiene este cuidado de nosotros que Él nos da incluso lo que nosotros no pensamos. Así que ella quiere que tú y yo vivamos esa paradoja de un círculo vicioso, de que yo no veo a Dios y que entonces está mi tentación y peleo, grito o empiezo a tener hábitos pecaminosos y me siento mal y llega la culpa y me alejo de Dios, pero vuelvo y lo sigo haciendo. Ese círculo vicioso es lo que Jezabel quiere hacer con nuestra vida, pero Dios es un Dios bueno, iglesia. Dios es un Dios tan maravilloso, sus misericordias son tan buenas y tan nuevas cada mañana que Él siempre provee lo que necesitamos. Así que no dejemos que esas distorsiones nos lleven a nublar ese amor de Dios para nosotros. Pero de todo lo que hemos hablado, existe una manera de ser libres de la influencia de Jezabel. Ya sabemos cuáles son los rasgos, ya sabemos que ella es cruel, ya sabemos que ella manipula, ya sabemos que ella nos quiere llevar a la inmoralidad, ya sabemos que ella nos quiere hacer esclavos, que ella nos quiere quitar la esperanza y que ella quiere poner un velo para que no miremos el amor de Dios. Pero tú y yo, ¿cómo podemos ser libres de ese espíritu? Y vamos a seguir leyendo Primera de Reyes 19. En el versículo 9, dice: entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró en la entrada de la cueva. Entonces la voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Yo leyendo esta parte de la historia me acordé de algo que leí en un libro y habla sobre el efecto Tomati. El efecto Tomati lo descubrió esperen, lo voy a decir lento porque es como si fuera un trabalengua, un otorrinolaringólogo. Eso. Hace muchísimo tiempo, como en el siglo XIX. Y este efecto lo que dice es que no podemos hablar lo que no escuchamos. Pero es una persona sorda de nacimiento, no puede hablar con facilidad, no puede pronunciar palabras porque nuestro cerebro no puede pronunciar, accionarse frente a lo que no escuchamos. Y seguramente yo pienso que Dios llamó la atención de Elías con todos este tipo de fenómenos, o sea, la tormenta, el viento recio, obviamente le llama la atención a Elías. El fuego caer definitivamente llamó la atención de Elías. Pero a mí lo que me impacta es que cuando Elías oyó el susurro, supo que Dios estaba hablando. Los susurros no se pueden escuchar si Juanpa está allá en la esquina y yo estoy acá, porque es una pronunciación que es aparentemente apenas perceptible a nuestra audición. Nosotros tenemos que estar cerca de los labios, de la voz de quien está hablando. Debemos estar cerca de la persona que está hablando, y yo sé que Dios quiere que tú y yo estemos cerca de Él para escuchar su susurro. Él quiere que tengamos ese encuentro con Él, que salgamos a la montaña y miremos todo lo que puede estar pasando, el terremoto, el viento, el fuego caer, pero Él quiere que tú y yo estemos cerca de su corazón para entender sus palabras. Él quiere que tú y yo
podamos ir a ese lugar secreto y podamos escuchar su voluntad. Nosotros hoy en día, iglesia, estamos pasando por un tiempo de mucho ruido, ¿sabes? Estamos en tiempo de cuarentena, estamos en tiempo de pandemia, estamos en tiempo de malas noticias, estamos en tiempo de peleas, estamos en tiempo de angustia, estamos en tiempo de recibir malas noticias todo el tiempo. Ese ruido nos ayuda o no nos permite más bien, escuchar ese susurro tan tenue de la voz de Dios. Y no es porque Dios no puede hablar como trueno, o sea, tú y yo sabemos que sí lo puede hacer, pero Él prefiere que tú y yo estemos cerca a su corazón, tan cerca que podamos sentir su calor, tan cerca que podamos incluso sentir el aliento de Dios hablándonos a nosotros mismos para que podamos discernir su voluntad. Así que lo primero para ser libres de la influencia de Jezabel es que tú y yo tengamos un encuentro con Dios. Sí, es, iglesia. Lo segundo es el arrepentimiento, ¿sí? Procesos. Dios es un Dios de procesos, pero tengo que entender que debo arrepentirme. Arrepentirme es cambiar mi manera de pensar, cambiar mi dirección. Y eso va después de que tenga un encuentro con el Señor. Pero tengo que entender que ese arrepentimiento es diario, es un proceso que todos los días tengo que hacer diariamente. Pero es todo lo contrario al remordimiento. El remordimiento es que tú haces algo hoy y de pronto te sientes mal, pero sigues viviendo ese círculo tóxico. El arrepentimiento es cambiar la dirección de tu vida y tomar decisiones para alejarte de eso. Pero debes arrepentirte. Debes arrepentirte porque solo así vas a encontrar el camino que tanto deseas tal vez para la santidad. La santidad no se trata de algo que tú haces o que yo hago. No, nuestra carne por naturaleza es pecaminosa. La santidad se trata de lo que el Espíritu Santo hace cada vez que yo estoy con Él. Así que debo buscarlo diariamente, arrepentirme de mis pecados y buscar vivir una vida para Él. Y número 3, que lo vemos también en Elías, es siguiendo el propósito de Dios. Iglesia, mirábamos el video de Jota y él decía ya al finalizar que algo que lo ayudó a entender la voluntad de Dios fue entender su propósito, el por qué estaba en esa empresa, por qué Dios lo había permitido estar en ese lugar. Y es que lo mismo le pasó a Elías. Si leemos el versículo 15, dice lo siguiente: entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meolá, para que tome tu lugar como profeta. Y es que, iglesia, tú y yo debemos entender que Dios está en medio de cada temporada. Él siempre está ahí y con Dios es muy curioso, o a mí me parece que es muy curioso, y es que Él nos puede decir, o Él le pudo haber dicho a Elías: ok, no te vayas por Damasco, vete por el otro lado, no vayas por el desierto, toma una ruta diferente, no sé, otro lugar. Pero Dios, siempre que vamos a enfrentar una batalla, la mejor manera para Él es ve directo a la batalla. Ve directo en esa misma dirección. Y Elías le dijo: ¿sabes qué? Te vas a regresar, pero te vas a regresar por el mismo camino que transitaste para llegar acá. Vas a transitar el mismo camino, pero en una actitud y con una percepción diferente. Una cosa es caminar ese camino o ese trayecto a la batalla con un pensamiento de esclavo y con un pensamiento de derrota, y otra totalmente diferente es que tú y yo caminemos esa ruta a la batalla con el pensamiento del propósito divino. Y es que tú y yo debemos recordar el propósito por el cual estamos en la tierra. ¿Qué te llamó a ser Dios a ti en esta temporada, en este tiempo de pandemia, en tu casa, en tu trabajo, en la universidad, con tus clases virtuales o aún en la soledad? Dios, ¿qué te llamó a hacer? Cuando tú entiendes y tienes esa visión de reino y esa visión de eternidad, créeme que uno camina de una manera diferente. O sea, uno ya camina con una visión de libertad y camina con una visión de propósito. ¿Sabes qué le dijo a Elías? Le dijo: ¿sabes qué? Vas a ir a ungir al rey de Aram. Vas a ir a ungir al rey de Israel y vas a ungir a un nuevo profeta. Sabes que el llamado, el propósito de Elías era ir a declarar, ir a escoger los nuevos soberanos, ir a ungir a las personas para que oraran por ellas y pudieran gobernar.
Y ese fue lo que le dijo Dios a Elías, le recobró y le recordó, es como que le hizo clic en el corazón y en la mente de Elías para que recordara por qué él había peleado contra los profetas de Baal, por qué él estaba teniendo esta batalla y que las palabras de Jezabel no tenían tanta relevancia como el propósito de Dios para su vida. Así que tú y yo debemos tener esa actitud y debemos recordar cuál es el propósito para que dejemos de tener esa influencia de Jezabel. Cuando tú y yo recordamos por qué estamos en la tierra, porque estamos en medio de esta temporada, qué estamos haciendo, créeme que va a ser mucho más fácil reconocer la tentación, va a ser mucho más fácil reconocer esas maneras de influenciarnos de Jezabel y poder decir, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a caer en la tentación porque Dios me ha llamado a hacer esto. ¿Sabes qué? Yo no voy a caer en esta pelea tonta con mi familia porque sé que Dios me ha llamado a hacer esto. ¿Sabes qué? Yo no voy a hacer lo contrario a la voluntad de Dios porque sé que Dios está aquí conmigo. Así es, iglesia. Y nos damos cuenta que hay una manera de ser libres de esta influencia. Y no sé cuál ha sido tu caso, ¿sí? Si en cuál de estos rasgos de Jezabel has sentido que Jezabel ha influenciado tu vida. ¿Cuál de estos rasgos Jezabel a través de él ha querido dañar tu vida, volverte esclavo? Tal vez ha sido la manipulación, tal vez ha sido la crueldad, tal vez ha sido la inmoralidad, la seducción. Has caído en sus garras y ahora estás negociando la santidad de tu casa, de tu hogar, tu relación con Dios. O a lo mejor estás en un proceso donde tienes que tomar la decisión de seguir a Jesús y sientes esa influencia de Jezabel que no te quiere soltar. Bueno, yo quiero decirte que hoy Dios va como con Elías a un encuentro contigo. Dios va como con Elías a buscarte, a hablarte. ¿Has perdido la esperanza como le pasó a Elías, este hombre de Dios, profeta de Dios? Bueno, Dios va y quiere tener un encuentro contigo. Quieres que tú escuches la voz de Dios, que escuches el susurro y el aliento de vida que te va a vivificar. Dice el salmista en el Salmo 119, vivifícame según tu palabra. Su palabra, la palabra que sale de sus labios va a cambiar tu destino. ¿Te sientes como prisionero? Bueno, Dios viene al rescate por ti. Ese es el Dios que fue por Elías y hoy también por ti. Vamos a orar, querida iglesia. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque hoy nos abre los ojos, Señor, porque hoy como iglesia podemos conocer, Señor, cómo esta influencia quiere atacarnos, Dios. Hoy te pido, Dios, que seas tú formando tu reino en nosotros, que nos ayudes a ver todo con tu óptica, con tus lentes, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, y si tú tienes que pedirle perdón a Dios, dile, Señor, perdona mis pecados. Perdóname, Señor, porque sí me he dejado influenciar de Jezabel, porque sí, aún alguno de sus rasgos ha estado en mí y no me he dado cuenta. Perdóname si he sido una persona manipuladora, perdóname si he sido una persona seductora, si he caído en la inmoralidad, perdóname si he caído en la crueldad, perdóname, Señor, si me he alejado de ti, Dios. Te pido, Señor, que me perdones, Señor. Te pido que vengas al rescate, porque sí, Dios, me siento como prisionero, si ese es tu caso, pero si de pronto te sientes libre, que tú puedas en este momento entregarle tu vida al Señor, decirle, Señor, tú eres el Rey de mi vida. Ningún medio va a confundir lo que verdaderamente tú eres para mí, y yo sé que lo eres, el Dios real, el Dios de mis hijos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo te pido, Señor, que seas tú derramando tu gloria, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, a cada uno de nosotros, de los que estamos acá, Señor. Hoy te pido, Señor, si tú puedes decirle, Señor, hoy te pido que me hagas libre de esta influencia. Hoy te pido, Señor, que me abras los ojos, Señor. Hoy te pido perdón por mis pecados y te pido que tu gloria descienda sobre mí, Señor. Rompe toda cadena que me hace, Señor, esclavo del pecado. Rompe toda mentira que Jezabel ha impregnado en mi mente, Señor. Recuérdame que mi vida se rige por tu voluntad y no por la voluntad de los hombres, ni mucho menos por esta influencia que me quiere confundir. Hoy yo decido y proclamo que viviré para tu gloria. Hoy yo decido y proclamo que no creeré las mentiras de Jezabel. Hoy yo decido y proclamo que solo tú eres mi Padre, que solo tú eres mi Dios y solo tú riges mi vida. No soy esclavo del temor, soy tu hijo, Señor. Tengo posición y tú me la has dado, Señor, por tu gracia, por tu amor,
amor inagotable. Hoy tú vienes a mi encuentro, yo lo creo y yo sé que tu gracia me alcanza. Te doy gracias, Señor, te bendecimos. Gracias por este tiempo, porque tú nos levantas y nos dices, sigue tu propósito. Largo camino te resta, como le dijiste a Elías. Hoy nos dices eso, largo camino te resta. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, y hoy proclamamos tu libertad de todo espíritu de Jezabel, de toda influencia diabólica, y creemos que solo nuestra vida